R. Buenos días, estamos grabando la clase de álgebra lineal, la clase número 2 del curso de álgebra lineal de este semestre 2021 y vamos a seguir hablando de planos hoy. Vamos a seguir hablando de planos. Rectas ya definimos rectas ayer, hicimos ecuaciones paramétricas simétricas de las rectas y también vimos la ecuación canónica de un plano. ¿Ya? Ecuación canónica de un plano. Y bueno, y vamos a hacer ejercicios de planos hoy día también, y de rectas, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Pero quería hacer comentarios con respecto a la ecuación del plano. De hecho, ayer hicimos un ejercicio, entonces voy a dibujar un plano genérico, y ayer hicimos un ejercicio, fue el último de la clase de ejercicio, entonces fue un ejercicio donde me dieron 3 puntos, me dieron un P, Q y un R. Por favor, silencien su micrófono, ¿ya? Y pónganse todo en silencio. Yo lo puedo poner en silencio también y después si quieren hablar aprietan la tecla del espacio y ahí hacen la pregunta, ¿ya? Ok, so, en caso de que para no escuchar el ladrido del perro ni esas cosas, ¿ya? Ok, so, deberían estar todos silenciados, ok. Ok, so, where was I? Yeah. Entonces ayer hicimos un ejercicio donde me decían encuentre la ecuación de un plano, ¿ya? De tal plano que contiene 3 puntos, P, Q y R. Entonces me daban más puntos de los que necesito para la ecuación, porque yo para hallar la ecuación del plano necesito un solo punto, pero además necesito un vector normal que sea perpendicular. Y en ese ejercicio que hicimos ayer no me dieron el vector normal, me dieron 3 puntos nomás. Entonces tenía 3 puntos en vez de 1 porque uno solo necesito, pero me faltaba el vector normal. Entonces, lo que yo hice ayer, si ustedes se recuerdan, lancé un segmento, ese vector, creé ese vector, y puse este vector acá, definí esos 2 vectores, ¿ya? Y entonces después el vector normal va a ser PQ, el vector que va de P a Q, y le pongo una flecha ahí porque es un vector, y producto cruz por el vector que va de PR, de P a R, ¿ya? Y ahí tengo otro vector y hago el producto cruz. Entonces, con una de las propiedades del producto cruz es que me da un vector, este vector que está aquí es el N, que yo acabo de definir acá y que tiene la gracia de ser perpendicular a ambos. Okay, y entonces este vector N me va a servir como el vector, un vector normal al plano, y con eso ya puedo hallar la ecuación. Y eso fue lo que hicimos ayer en un ejemplo específico, en un ejemplo en particular. Para hallar la ecuación estándar, pues lo que hallamos es la ecuación estándar del plano. ¿Ya? Y que esa ecuación estándar del plano, por ejemplo, si este es el X0, Y0 y Z0, yo lo elijo como mi punto pivote, el punto, podría elegir cualquiera otro, este o ese, pero voy a elegir el P, ¿ya? Y me da la ecuación estándar del plano. Entonces, si este vector, ayer lo hicimos y calculamos el este producto cruz y me dio un vector A, B, C, no me acuerdo cuáles eran las componentes, no es necesario que lo recordemos ahora exactamente, pero la ecuación canónica, ecuación estándar o canónica del plano era esta: X menos X0 más B, Y menos Y0 más C, Z menos Z0 igual 0. Esa es la ecuación canónica del plano. Pero existe otra manera de describir un plano, que se llama la ecuación vectorial. Y ahí estos comentarios son importantes para lo que viene más adelante. Entonces, nuevamente voy a imaginar que tengo un plano así como ese, ¿ya? No tiene por qué ser el mismo ejercicio de ayer, es un plano general, ¿ya? Y lo que yo quiero comunicar acá es que yo también puedo describir todos los puntos del plano simplemente hallando 2 vectores en el plano, así como estos, así como el PR y el PQ, hallando dos vectores aquí en el plano para generar todos los demás, ¿ya? Esto yo también lo puedo hacer de una manera general, sin preocuparme de cuál es el punto,
si este que está aquí es Q y este es R, no me importa. Estoy dando una situación genérica arbitraria, ¿ya? Y lo que yo afirmo es que puedo generar todo el plano con dos vectores. Claro que hay un comentario que es súper importante, porque no puedo elegir dos vectores que estén en la misma línea, que sean colineales, porque si yo soy medio lento, ¿ya? Y elijo este vector y después elijo otro en el plano, dice, elija dos vectores para generar el plano, elijo ese y después elijo este otro. No, no es muy inteligente eso, porque no voy a poder generar todo el plano, porque esos dos vectores son colineales, a pesar de que son dos vectores, generan una sola línea nomás, porque están en la misma línea. Entonces la idea es elegir dos vectores que no estén en la misma línea. Y para que el dibujo me quede más o menos bonito, voy a borrar, recuerden que este es un plano infinito, así que voy a borrar los límites del plano, ¿ya? Entonces voy a imaginar que mi plano es toda la pizarra. Estoy dirigiendo dos vectores ahí, ¿no? Entonces, hagamos un buen dibujo. Ya, si vamos a dibujar, hagamos un buen dibujo. Este y este. Son dos vectores ahí, los dibujé. Quiero convencerlos a ustedes, quiero convencerlos a ustedes de que con esos dos vectores, sean cuales fueren, sean estos, cualquier par, la única condición básica fundamental es que no estén en la misma línea. Las que tengan un ángulo, no nulo. Entonces voy a elegir dos vectores ahí, de largo fijo, o sea, esta parte acá, y ahí termina, y aquí otro un poquito más largo, pero son fijos, dos vectores fijos. Entonces lo que yo quiero demostrarles a ustedes es que yo puedo generar cualquier otro vector en el plano usando estos dos. ¿De qué manera? Usando, a ver, el dibujo no va a ser bonito si no me va a quedar muy lindo el dibujo si elijo un punto arbitrario, si lo elijo por acá, porque voy a tener que dibujar para atrás, se me va a pasar. Entonces lo voy a elegir así como por acá, ¿ya? Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo genero? Entonces, lo que yo hago, yo quiero generar este vector nuevo, lo voy a posicionar al mismo punto, pero ahora el punto de término está por allá. O sea, este que está aquí, a este le voy a llamar B1, con el que partí, y aquí tengo el B2, y este que está aquí va a ser uno arbitrario. El punto podría estar más lejos incluso, o podría estar más arriba, más abajo, ¿ya? ¿Ok? Pero esa es la idea. Entonces lo que yo quiero demostrar es que este W yo lo puedo obtener como una suma apropiada de múltiplos apropiados de estos dos. Entonces lo que yo digo es que este W, le falta una flecha, este W, y yo puedo encontrar números apropiados, alfa y beta, ¿ya? Y yo puedo siempre hallar números apropiados, alfa y beta, tales que el W este sea alfa por B1 más beta por B2. Que los puedo obtener de esa manera. Entonces, la manera que uno lo hace, uno recuerda que uno tiene que acordarse de física cuando uno quiere sumar dos vectores. Este n lo vamos a sacar porque ya no me interesa, ¿no? Profe, ¿podría repetir de nuevo la explicación de números apropiados para la W? Eso es Por lo que favor. claro, son números reales nomás, pero lo estoy buscando. ¿Ya? No sé cuáles van a ser. Entonces, ya te voy a decir cómo se encuentran, porque todavía no termino la explicación, ¿ya? No, digo la definición, no el cómo se encuentran. Esa es la definición, porque si el B1 es un vector y alfa es 2, 2 veces B1 es el vector que tiene el doble de largo nomás. ¿Ya? Y si el alfa es un medio y el B1 es un vector cualquiera, un medio B1 es un vector que tiene la misma dirección y la mitad de largo. Y si el beta, por ejemplo, fuera menos 1, entonces este menos 1 por B2 apunta en la dirección negativa, por otro lado. ¿Ya? Pero el alfa y el beta hay que buscarlos, son positivos, negativos, no sé cuáles van a ser, pero lo que yo quiero demostrar es que sí existen y los voy a buscar, ¿ya? Los voy a hallar. Pero lo que yo quería recordar es que cuando uno
que está en física y tiene dos vectores así y uno lo suma. Si yo tengo dos vectores y los sumo, dos vectores, este y este, dos vectores, no tienen por qué ser los mismos de ellos. Yo los sumo, ¿qué es lo que hago? Yo formo un paralelogramo. ¿Alguien ha visto esto, no? En física, uno forma el paralelogramo y este vector, uno paralelo a este. ¿Ya? Sí, lo de los vectores para sumar de la suma de vectores en así. La diagonal, te queda la diagonal, ¿no es cierto? Uno forma el paralelogramo. Toma, si yo quiero sumar, si este vector es Q y este vector es Z o lo que sea, cualquier nombre, entonces el vector U más Z va a ser geométricamente, uno lo dibuja como la diagonal del paralelogramo. Uno forma el paralelogramo, forma la diagonal. ¿Ya? Entonces aquí voy a usar esta idea. Entonces aquí ya tengo mi W estado y yo quiero que este sea la diagonal de algún paralelogramo. Entonces, yo tengo que, esto va a ser mi diagonal de algún paralelogramo. Entonces, voy a elegir este lado del paralelogramo que tiene que ser paralelo con este. ¿Ya? Entonces va a ser... Ahí se ve que es paralelo, ¿ves? Paralelo. Claro que me quedé corto porque este no alcanza, no toca la punta. No es como en este caso de aquí, toca la punta, ¿cachai? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer para que se conecten? Como este P1 me quedó muy corto, voy a tener que alargarlo un poquito. Y ahí es donde aparece el alfa. ¿Cachai? El alfa va a tener que ser mayor que 1 para que me llegue hasta allá. Entonces, ahora este nuevo vector, este es V1 y este nuevo vector que acabo de dibujar, ese es mi alfa V1 para algún alfa apropiado. ¿No? Y ahora necesito dibujar un lado que sea paralelo a este. Entonces va a quedar algo así. ¿No? Paralelo. Ah, y aquí tuve mala suerte porque llegué a que este tenía que ser más corto. Ah, pues no importa, porque este que está aquí, este vector más corto, ese es mi beta B2, es decir, el beta va a ser menor que 1. Y ahí está el otro. ¿No? Y ahora, justo entonces, acabo de ver que con estos nuevos vectores, este entonces es mi beta B2, que es más corto que el B2, el beta es menor que 1. Y este que está acá con negro, más largo que el B1, así que va a ser alfa B1 para algún alfa apropiado mayor que 1. Y entonces ahora sí el W es la diagonal de mi paralelogramo. Ahora sí es cierto de que el W se escribe como este más este. Es similar a esta idea. ¿Ya? Entonces ustedes ven, yo no les voy a decir específicamente cuál es el alfa y cuál es el beta, porque no sé cuál es el B1 y cuál es el B2, porque está dado en general. ¿Ya? Bueno, pero ahí los convencí, espero convencerlos de que cualquier vector, cualquier punto de la pizarra, yo lo puedo obtener de esta manera. Entonces, si yo elijo el punto acá, en vez de acá, bueno, el dibujo va a ser más complicado porque voy a tener que tirar la diagonal va a estar para acá, voy a tener que hacer la misma idea y van a cambiar los alfa y beta, van a ser diferentes. Y si el punto lo elijo por acá, entonces el dibujo es más complicado porque van a empezar a ser negativos porque tengo que ir para el otro lado, ¿ya? Pero sí se puede. En general siempre es cierto, es un teorema. Yo siempre puedo... Es claro que es importante que el B1 y el B2 no estén en la misma línea, porque si no, no voy a generar un plano, voy a generar una recta. Entonces, corolario o moraleja, con dos vectores en el plano puedo generar todos los demás. Uno dice entonces, yo puedo decir que si esta pizarra se llamaba mi plano P, entonces el P puedo generarlo con dos vectores cualesquiera, que no sean paralelos, dos vectores cualesquiera en P con la única condición no paralelos, no sobre la misma, no colineales, no paralelos porque están en la misma línea. Pongámoslo así, no paralelos. Aquí paralelos es que como tienen un punto en común es que sean en la misma línea, ¿ya? Pero en general es no paralelos.
que uno no sea un múltiplo del otro. Entonces el P puedo generarlo con dos vectores cualesquiera en P, no paralelos. Es muy importante. Ya, y esta es la ecuación vectorial, y generalmente nosotros no la vamos a usar la ecuación estándar, pero esto sirve ¿para qué? Para explicar que un plano yo lo puedo generar por dos vectores. Dos vectores que estén en el plano y que no sean paralelos, ¿ya? Entonces, y en general, si yo me doy tres vectores al azar, pues ahora pasemos a hablar algo un poco distinto. Si B1, B2 y B3 son tres vectores al azar, elegidos al azar en R3, usualmente uno va a elegir uno apunte para allá, otro para acá y otro por allá, digamos, tres diferentes direcciones, ¿sí? En general, al azar, si uno elige tres vectores en R3, los va a elegir así. Y estos tres vectores en R3 también con la misma idea, claro que aquí son más complicados los dibujos porque ahora ya no va a quedar la diagonal de un paralelogramo, sino que voy a tener que hacer un punto acá y realizar este vector, realizarlo como la diagonal de un paralelo, no de un paralelogramo, sino de un paralelepípedo. ¿Se acuerdan de esa palabra larga en el colegio? Siempre me daba risa. Usaban esa tremenda palabra, paralelepípedo, que era un cubo, un rombo, un cubo torcido en el espacio. Ups. No debería haber usado la tinta negra aquí, bueno, demasiado tarde. Ya, okay, algo hice y algo mejoró. Entonces, si yo me doy tres vectores, como estos, usualmente, quiero usar la anotación del libro, ¿ya? Vamos a usar la anotación del libro. Bueno, no es necesario, puedo hacerlo así. Entonces, si yo me doy tres vectores en R3, así elegido al azar, usualmente uno lo va a elegir así, y estos van a formar, en general, van a formar un paralelepípedo. B1, entonces voy a poner B1, B2, y este va a ser mi B3. En general van a tener ángulo. Y esa es la situación general. Pero es que puede, y en general, como digo, van a generar un paralelepípedo, algo así, algo así. Déjame ver si lo dibujo bien aquí. Esto. No es fácil, ¿ya? Para acá, para acá. Esto es medio chueco. Lo estoy haciendo bien. Más o menos nomás lo estoy haciendo, no muy bien. Yeah, algo así medio chueco. Pero es como un cubo que ha sido torcido. Algo así. No sé si me explico. El dibujo es como un cubo, pero que está torcido, porque esto tiene un cierto ángulo. Y eso en general es un objeto tridimensional, de dimensión 3. Y como les digo, uno también puede demostrar en R3 que yo puedo encontrar cualquier punto de R3. Lo puedo realizar este vector que está aquí como la diagonal de un paralelepípedo apropiado. Quizás voy a tener que multiplicar el B1 por 2. Este va a ser, voy a necesitar algo más corto que este. Entonces voy a tener también aquí, si este es mi W, voy a tener alfa B1 más beta B2 más gamma B3. Porque ahora, para generar todos en el espacio, necesito 3. Y que no es... Entonces, ¿cuál sería? Si ustedes recuerdan, en el caso de dimensión 2 del plano, yo dije que la condición es que tenía que ser, el plano era generado por dos vectores, y la condición
es que no fueran colineales, que no sean paralelos los vectores, porque si no me van a hacer una línea nomás, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuál sería la condición? B1, B2, B3 no son, no se dice colineales ya, no son coplanares. No pertenecen al mismo plano los tres, porque si los tres están en el mismo plano, no voy a generar algo de dimensión 3, pues voy a generar algo, un plano nomás, una mesa, algo de dimensión 2. Si yo quiero generar todo el espacio de dimensión 3, necesito tres vectores que no sean coplanares, que no estén en el mismo plano. Y ahí, entonces, depende de cuál sea el W, voy a encontrar los valores de alfa, beta y gamma apropiados que me hacen que el W realmente sea la diagonal del paralelismo. ¿No? El similar es como un caso de dimensión 1 superior al caso anterior. Ya. Entonces, corolario, para generar un plano necesito dos vectores, que no estén en la misma línea. Para generar todo R3, el espacio, necesito tres vectores, que no estén en el mismo plano. Entonces me dice, bueno, profe, ¿cómo sé yo? Bueno, si me das dos vectores, es fácil saber, es papita saber si dos vectores. Es papita saber si dos vectores son paralelos o no, porque dos vectores van a ser paralelos exactamente cuando uno sea un múltiplo del otro. Observar. B1 y B2 son paralelos. Sí, solamente sí. Uno de ellos es un múltiplo del otro. O viceversa. Bueno, pero es que viceversa el lambda lo pasa para el otro lado, no entiendo. Lambda es distinto de cero, supongo que voy a suponer que son distintos de cero para evitar tonterías, ¿ya? Para evitar trivialidades. Los vectores no nulos son paralelos y uno un múltiplo del otro para algún lambda general. Y ya, eso para dos, eso no es problema. Pero ¿y qué pasa si me dan tres? Si B1, B2 y B3 son tres vectores en R3. ¿Cómo averiguo si son coplanares o no? ¿Cómo averiguo si son coplanares? Si están en un mismo plano. ¿Cómo averiguo si son coplanares o no? Ahí sí es más complicado porque ya no es. En el caso de dos, es que uno sea un múltiplo del otro, y si tengo tres, ¿cómo lo hago? Ah, ahí está. Para allá vamos. Ya voy a explicar eso. Primero, todo esto que estoy haciendo, ¿para qué sirve? Bueno, porque estoy motivando el concepto de combinación lineal y de generación, o cómo generar. Entonces aquí, en el caso del plano, esto no va a ser útil inmediatamente, pero cuando yo haga estas definiciones más adelante, dentro de 2 semanas, cuando yo hable y haga la definición de un espacio vectorial abstracto y hable de combinaciones lineales y de vectores generadores, etcétera, etcétera, yo en ese momento le voy a decir, ¿se acuerdan, estimados estudiantes, cuando vimos que un plano podía ser generado por dos vectores y un paralelepípedo, el espacio por tres? Entonces ahí lo voy a recordar, ¿ya? Por eso es importante que pongamos atención ahora, ¿ya? Entonces, en el caso del plano, puede ser generado por dos vectores B1 y B2 no paralelos. En ese caso dice que el vector W, ¿se acuerdan ustedes que el W que vimos en este caso era alfa B1 más beta B2? Y yo demostré que existen alfa y beta en R que hacen esta gracia. Y de hecho el dibujo ya lo borré, pero recuerden ustedes que el alfa tenía que decirlo ligeramente mayor que 1 y el beta ligeramente menor que 1 por las
condiciones específicas de ese ejemplo. Si ubico el punto en otro lugar, estos van a ser negativos algunos, o más chicos, más grandes que uno, no sé, etcétera. Pero sí existen. Entonces uno dice en este caso, se dice que W es combinación de B1 y B2. ¿Pero qué tipo de combinación? No es una cualquiera, pues una combinación lineal. De B1 y B2. Uno lo dice así, que el W es una combinación lineal de B1 y B2. ¿Por qué se llama lineal? Bueno, no solamente por el concepto de que hay líneas aquí, la línea generada por B1 y la línea generada por B2, sino esencialmente uno usa la palabra lineal en contraposición con la palabra, por ejemplo, cuadrática. O sea, aquí no tiene sentido elevar un vector al cuadrado, porque ni siquiera tiene sentido esa definición, pero sí tiene sentido multiplicarlo por un escalar. Entonces, multiplicarlo por un escalar es una operación lineal porque preserva la línea, simplemente está alargando o acortando o cambiando el sentido de la línea, porque lo estoy multiplicando por un escalar. Entonces, es una operación lineal. Y cuando sumo dos similares son operaciones lineales. Entonces uno dice que el W es una combinación lineal de B1 y B2. Entonces en este caso, aquí en el caso de dimensión 3 ahora, yo digo que el W es combinación lineal de B1, B2 y B3. Combinación lineal de esos vectores, y estos escalares son los coeficientes necesarios. Alfa, beta y gamma son los tres escalares que necesito para hacer la combinación lineal que me dé el W. Ok, entonces tengo definido, y esto después lo vamos a ver en general, porque en un espacio, no en R3, aquí estamos trabajando en R2 y en R3, después vamos a ver espacios vectoriales que consisten cuyos objetos no son vectores, sino que pueden ser funciones o matrices, etcétera, cosas muy raras. Y ahí entonces vamos a hacer una definición general de combinación lineal, pero vamos a recordar que este caso motiva todo. Okay. Y ahora entonces vamos a este caso particular. ¿Cómo averiguo, dado tres vectores, cómo averiguo si son coplanares o no? ¿Cómo averiguo si están en el mismo plano? Mira, aquí hay un truco muy interesante. Primero, voy a recordar algo que debería haber visto ayer, no lo hice por falta de tiempo, etc. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. A ver, ¿qué vamos a recordar? Que si yo quiero calcular el coseno del ángulo entre dos vectores, esto era B1 por B2, B1.B2 dividido por la magnitud de ellos, ¿ya? Recordar esta fórmula, y el B1 y B2 eran vectores en R3, en Rn, en R2, Rn, para una propiedad. Ese fue un teorema que vimos ayer que hablaba sobre el producto punto. Y sobre el producto vectorial no vimos algo similar, pues, como que uno le falta una patita a todo esto, ¿cierto? Hablamos del producto punto, ¿ya? Vimos una interpretación geométrica de que, por ejemplo, una aplicación van a ser, estos vectores son perpendiculares exactamente cuando el producto punto sea cero, porque eso indica que el ángulo era 90, etcétera. Eso lo vimos ayer. Y sobre el producto vectorial, yo hice la definición como vimos una definición como determinante. También vimos la propiedad esencial, fundamental, de que el producto cruz era ortogonal o bajo el perpendicular a ambos vectores. También vimos esto. B1 cruz B2 es perpendicular a ambos, B1 y B2. De hecho, yo usé esta propiedad para poder hallar la ecuación de un plano. Como el ejemplo con el que recordé, y el último que hicimos ayer y que recordé al principio de esta clase, cómo hallar el vector normal a un plano. La idea era hacer el producto cruz, porque este producto cruz es perpendicular a ambos. Esa es una propiedad que vimos, pero lo que me olvidé de ver, y que es súper importante, es cuál sería
el análogo de esta fórmula se refiere al producto punto. La pregunta es, ¿existirá una fórmula similar a esta, pero que involucre al producto plus? Y sí, sí existe, y aquí está, y la vamos a ver porque me va a servir para resolver esta pregunta. ¿Cómo averiguo si son coplanarios? 3 vectores, ¿ya? Pero despacito por la piedra. Ok, no, blue, red. Rojo actualizado. Ok. Entonces, la pregunta, ¿existe un análogo? Y aquí está, teorema 3. Y esto está en la página 161 del libro de Grossman. Teorema 3. ¿Qué dice el teorema 3? Si phi es el ángulo, si phi es el ángulo entre B1 y B2, vectores en R3, entonces el seno, pues aquí la situación cambia. Aquí la situación cambia porque no voy a tener una fórmula con el coseno. La fórmula con el coseno se refiere al producto punto. Y la fórmula con el seno se refiere al... este involucra al producto cruz. Dice, bueno, está bien, es parecida, profe, pero aquí hay un problema porque este es un vector. ¿Cómo va a ser un vector? Porque mira, esta fórmula es como el análogo evidente, el análogo ingenuo de esto. Aparece la longitud de P1 y la longitud de P2 acá abajo también. Y arriba aparece el análogo del producto punto, pero el producto punto aquí es un número, así que esto tiene sentido, pero este no es un número, es un vector. Reparado el problema. Reparado. Esa fórmula es válida, es cierto. ¿Ya? No la vamos a demostrar, está demostrada aquí en el libro, usa la ley de los cosenos probablemente, claro, usa un ejercicio, dice, es fácil demostrar esta cosa, y esto es el problema 31, haga el ejercicio y después seguimos con la demostración, entonces no voy a dejar de ejercicio, ustedes también pueden hacer el ejercicio 31 que mencioné. Ahí tengo esa fórmula, que es análoga a esta. ¿Ya? Bien, ¿y qué interpretación dice? Existe una interpretación geométrica interesante de este teorema. Aquí al final de la página dice, los vectores B1 y B2, los vectores B1 y B2 en la figura 329, déjame ver la figura 329. Okay. Los vectores B1 y B2 están dibujados en la figura 329. B1 y B2. Estamos en el espacio, ¿ya? Aquí voy a suponer que estamos flotando en el espacio. Este es mi vector. Este es B1 y este es B2. ¿Ya? Entonces, estos dos vectores, B1 y B2 en R3, son dos nomás, dos vectores. Todavía no llego al caso con 3, ¿ya? Vamos con 2 recién. Pero estos forman un paralelogramo. Déjame ver el dibujo. Este ya lo conocemos, el dibujo del paralelogramo. ¿Ya? Entonces, y yo hago esta proyección aquí. Y aquí tengo el ángulo phi. ¿Ya? Formo el paralelogramo. Tiro una recta que intersecta aquí perpendicular. Este es un rombo, este es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y entonces uno ve que este lado es la magnitud de P1, P2, este lado, la proyección, este está acá, es P2 seno del ángulo. Porque es una de las reglas, es la definición esencialmente del seno, porque hasta ahora tengo un triángulo rectángulo, es la hipotenusa, y lo que está diciendo es que este cateto es, digamos, lo que aquí único que estoy diciendo es que el seno del ángulo es este lado dividido por la hipotenusa. Bueno, pero entonces este lado va a tener que ser este. Dividido por la hipotenusa
Aquí la hipotenusa es B2, que es largo 2. Entonces, claro, esto funciona. Entonces, el seno del ángulo es este lado dividido por la hipotenusa y esa fórmula me lleva a que esta longitud vale esto. Ya, pero entonces, ¿y qué pasa entonces con el producto ahora? Y si yo quiero calcular el área de todo el paralelogramo, entonces el área de todo el paralelogramo, del paralelogramo, va a ser ¿cuánto? Va a ser B1, este lado, por la altura, base por la altura, ¿ya? Entonces B1 por B2 por el seno de phi. Ese es el área del paralelogramo. Pero de acuerdo a esta fórmula, entonces concluyo que el área del paralelogramo es exactamente eso. Esa es la interpretación geométrica del producto vectorial. Entonces la conclusión es, yo tengo dos vectores en R3, tomo el producto cruz de un vector en R3, le tomo el largo, me da justo el área del paralelogramo de lados B1 y B2. El área del paralelogramo. Ya. Muy bien, eso es lo que está ahí. Eso está esencialmente demostrado en el libro. Entonces ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo tres. ¿Cierto? Aquí ya no es un teorema, es un ejercicio en el libro. Entonces están los ejercicios, ¿verdad? Parece que era el 30 o era el 31, parece que era el 31. Vamos a buscarlo, ¿ya? Hay que tener un poco de paciencia. Aquí está. 41. Ejercicio 41, página 164. Como digo, no está demostrado, es un ejercicio. Okay. Entonces el ejercicio, se lo voy a dejar a ustedes o lo vamos a hacer en la clase de ejercicio, pero ahora se necesita el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? El volumen generado por tres vectores. El volumen generado por B1, B2, B3. Entonces, ¿a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al paralelepípedo que dibujé hace un rato. Entonces ahora voy a formar, ya no es un paralelogramo, ¿ya? Porque me subí de dimensión. Entonces voy a, este que está aquí, paralelo para allá, paralelo para acá, ¿ya? Por ahí, después tengo paralelo para acá, paralelo para acá. Ahí me faltó una patita. Algo así. Feo el dibujo ya, pero es el paralelepípedo, ¿ya? Es como el cubo torcido. Entonces la pregunta, ya no me pregunta, no quiero el área, ahora quiero cuál es el volumen. ¿Cuál es el volumen de ese paralelepípedo? Aquí está. Es igual es el volumen. El volumen generado por tres vectores se define como el volumen del paralelepípedo cuyos lados son U, B y W. B1, B2, B3, B1, B2, B3. Es el volumen generado por los vectores, el volumen del paralelepípedo. Entonces, el volumen entonces, esto me va a dar
eso, el volumen generado va a ser exactamente, entonces si el B1 es A1, B1, C1, y el B2 es A2, B2, C2, y el B3 es A3, B3, C3, ¿ya? El volumen del paralelepípedo, este que estoy buscando aquí, el volumen, va a ser exactamente el determinante va a ser el determinante del, pues esto esencialmente lo que es, va a ser si este es B1, va a ser B1, producto punto con B2 plus B3. Producto triple que se llama. Claro, porque voy a tener A1 por el determinante aquí, más o menos por la posición, entonces aquí va a quedar. Veamos cuánto vale esto. Va a quedar A1 multiplicado por B2, C3 menos C2, B3. Estoy calculando este determinante chico. Porque recuerden que había que pararse ahí, borrar imaginariamente esto y eso y calcular este determinante. Después queda más B1, el juego más y el signo menos lo tomo en consideración cuando calculo el determinante acá. Recuerden que no era este por este, cuando estábamos en esta posición, era al revés. Era A3, C2 menos este juego. Más, el último, más C1 por este determinante. A2, B3 menos B2, A3. Y esto es exactamente el producto punto. El producto punto, porque aquí tengo A1, B1 y C1. Entonces esto es B1, producto punto con. Y estas coordenadas son exactamente las coordenadas de este vector. Entonces esta es otra manera alternativa de ver cuál es el volumen del paralelepípedo. Esto se llama el producto triple. Producto cruz, producto punto. Y ahí me da el volumen. Ya, pero lo importante es que es este determinante, el volumen. Ya, y ahí entonces, me permite, esta fórmula me permite responder la pregunta. La pregunta es, dados tres vectores B1, B2, B3, R3, como estos, B1, B2, B3. Dados tres vectores B1, B2, B3. ¿Cuándo son coplanares? ¿Cuándo están en el mismo plano? Esta era la pregunta que yo quería responder. ¿Cuándo están en el mismo plano los tres vectores? ¿Cuándo son coplanares? Bueno, si son, veamos, respuesta. Si están los tres en el mismo plano, están los tres en un mismo plano, ¿cuál va a ser el volumen del paralelepípedo que generen? ¿Cuál es el paralelepípedo? ¿Generan algún paralelepípedo o no? No, porque si yo tengo tres vectores así, estos sí generan un paralelepípedo, pero si este que me daba la dimensión tercera, este ya no está ahí, sino que está justo en el mismo plano, va a generar un paralelepípedo muy chato que digamos, pues, va a ser plano nomás, pues, ¿ya? Y entonces va a tener volumen cero, ¿ya? Entonces, ¿qué digo? Que si B1, B2 y B3 son coplanares, entonces el volumen del paralelepípedo que genera es cero, porque no genera ningún paralelepípedo. Entonces, si son coplanares, entonces voy a obtener A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 es igual a 0. Porque no hay volumen. Y no genera ningún paralelepípedo. Y viceversa.
si el volumen es cero, es porque no hay paralelepípedos planos. Entonces son coplanares. Entonces aquí hay una equivalencia. Ok. So, si ustedes quieren saber si tres vectores son coplanares, calculen el determinante y se acabó el problema. Entonces, es una aplicación del producto. Debería haber usado azul acá, ya demasiado tarde. Otra aplicación del producto cruz. ¿Sí? Entonces, ¿No te puedo explicar de nuevo eso de por qué era cero? ¿por qué? Porque, ¿qué dije yo? Que si me doy tres vectores y los tres están en el mismo plano. Estos están aquí en la pizarra, ¿ya? Están en el mismo plano. No hay ninguna, son dos dimensiones nomás, no hay ninguno que está paradito para arriba. Están los tres chatos ahí, en el plano, ¿ya? Entonces, preguntas. ¿Generan algún paralelepípedo? No, porque son planos, están los tres en un mismo plano. ¿Ya? Recuerden que para tener un paralelepípedo yo tengo que tener tres direcciones independientes. Este que está aquí, el tercero, podría ser bastante chato, pero constante que esté fuera del plano generado por estos dos. ¿Ya? Incluso podría ser bien chato, y eso me va a generar un paralelepípedo así bien elongado que tiene un volumen bien chico. ¿Ya? Pero si el tercero no está paradito, sino que está dentro del mismo plano, está aquí, entonces no va a haber ningún paralelepípedo generado, porque va a ser todo plano. Y si el paralelepípedo es completamente plano, el volumen que tiene es cero. Si es un plano, no tiene tres dimensiones, tiene dos nomás. Y si el volumen es cero, entonces el determinante es cero y viceversa. Eso, Gracias. ¿ya? Otra vez un azul aquí, por feo, ya. Bueno, hagamos algún ejemplo, algún ejercicio. Hagamos un ejercicio. Es el ejercicio 41. Aquí dice, hagamos un ejercicio. Ejercicio 42. Dice, sean calcule el volumen, entonces sean de 1, de 2, de 3, divididos por de 1 igual 2 menos 1, 0, de 2 igual 1, 0, 4, de 3 igual menos 1, 3, 2. Calcule el volumen generado por sea A, B1, B2, B3, calcule el volumen generado por B1, B2 y B3. Es una parte del ejercicio, hagamos esta parte primero, ¿verdad? Calcule el volumen generado por B1, B2 y B3. Ok, so calcule el volumen generado. Ya, entonces todo lo que tengo que hacer es calcular el determinante. Claro que voy a tener que calcular el valor absoluto del determinante porque si me sale negativo tengo un problema. Voy a colocar los vectores, entonces. 2, menos 1, 0. O también los puedo poner horizontal, da lo mismo. Eso vamos a ver que una de las propiedades determinantes, que da lo mismo transponer. Calcule el volumen, entonces tengo que calcular eso. Este es un simple cálculo nomás. Voy a hacer el cálculo determinante me conviene hacerlo por alguna fila que tenga, o columna que tenga terceros, pero como solamente hemos visto la definición por la primera fila, voy a hacerlo por la primera fila. 2 veces por este determinante. Yo tengo menos 12. Menos 1 por menos 2. El signo lo tomo en cuenta acá. Y después menos
1 por este determinante, que es menos 4. Tengo que calcular el valor absoluto de todo, para poder sacar el volumen. Entonces va a quedar 24 negativo más 2 más 4. Este menos lo repetí acá, ¿ya? Entonces va a quedar entonces era necesario el valor absoluto porque aquí hay un menos, ¿viste? Entonces va a quedar el mismo que 24 menos 6, 18. Y el volumen del paralelepípedo generado por sus vectores es 18. Igual el producto triple, producto escalar triple. B1 punto B2 plus B3. Y el valor absoluto. Ok, y eso. Entonces, para ver si son tres vectores coplanares, entonces hay que calcular un determinante. Y es por la fórmula del volumen. Por eso. Entonces esto ilustra el hecho de que puede suceder perfectamente en R3. Entonces, en R3 puede suceder que tres vectores. ¿Recuerdan que yo dije que si uno elige al azar tres vectores en R3, lo más probable es que genere todo el espacio? Porque usualmente uno va a elegir los tres vectores así. Entonces, va a formar un paralelepípedo de verdad, y yo ya cualquier punto lo puedo realizar como la diagonal del paralelepípedo, etcétera. Pero es posible, en R3 puede suceder que tres vectores no generen todo el espacio. Puede que tres vectores no generen todo el espacio. Esto va a suceder cuando esto sucederá exactamente cuando B1, B2 y B3, tres vectores, B1, B2, B3. Es posible que tres vectores no generen todo el espacio, no generen. Esto sucederá cuando B1, B2 y B3 sean coplanares. Claro, porque en ese caso van a generar un plano nomás. Sean coplanares, cuando B1, B2 y B3 sean coplanares. Y entonces, es decir, que estén en un mismo plano. Es decir, que generen un paralelepípedo chato, un volumen cero. Es decir, estén en un mismo plano. Y ya sabemos cuál es el truco. Hay que ver si este determinante es cero o no. Es decir, que estén en un mismo plano. Ya, pero nosotros sabemos que si yo tengo tres vectores en un plano, yo sé que con dos me basta para generar un plano. En un mismo plano P, pongamos el nombre. Entonces aquí no van a generar el espacio si que los tres son coplanares, están en un mismo plano. Y en este caso no van a generar todo R3, van a quedar todos en dimensión 2, ¿no? Y entonces, pero nosotros ya vimos que en el caso de un plano, yo dije que en el caso de un plano yo siempre puedo generar cualquier vector en el plano con dos nomás, con dos me basta. Con dos me basta. Entonces quiere decir esto que como tengo tres ahí, quiere decir que uno cualquiera, el B2, porque eso tiene cara de ser como la diagonal del paralelogramo. El B2 lo voy a poder escribir como alfa, creo que a este le llamaba B1 antes, está lo mismo, alfa B3 más beta B1 para ciertos alfa y beta. ¿Ya? Es porque elegí el B2. Podría haber elegido el B1 y el B2, y también si elijo B1 y B2, si elijo B1, no sé si elijo con G o con J, claro, si elijo B1 y B2 como, aquí estoy eligiendo B1 y B3 como generadores. Elijo B1 y B2 como generadores. Entonces significa que el B3 lo voy a poder escribir como combinación de B1 y B2, pero no van a ser los mismos escalares, voy a tener que usar otras letras. Delta B2, ¿ya? El alfa y el beta y el gamma y el beta pueden ser todos diferentes. O eso me pasó porque primero elegí el B3 y el B1 como generador, después elegí el B1 y el B2,
y ahora puedo elegir podría elegir el B3 y el B2, y entonces también voy a poder escribir el B1, y ahí se me acabaron las letras. A, B2 más B, B3. También puedo elegir el B2 y el B3. Es decir, cualquier par de ellos genera todo. Y entonces, como para evitar tener que... Entonces, para evitar tener que elegir escalares alfa, beta y gamma y delta, ya y se me van a acabar las letras, entonces, ¿qué es lo que uno dice? Lo que uno dice, el B2 es combinación lineal de B3 y B1. El B3 aquí es combinación lineal de B1 y B2. El B1 es combinación lineal de B2 y B3. Son los tres casos posibles. Entonces, para evitar decir eso, nos dice que uno de los tres vectores, o sea, yo puedo englobar los tres casos con esta frase. Uno de los vectores es combinación lineal de los otros dos. Por el hecho que están en un plano. Porque para un plano son dos vectores nomás. Para generar todo. Uno de los vectores es combinación lineal de los otros dos. Y para no decir esta palabra, esta frase tan larga, que uno de los vectores es combinación lineal de los otros dos, uno dice que uno abrevia diciendo que este conjunto es linealmente dependiente. Lo cual significa que uno de los tres depende linealmente de los otros dos. Esa es la terminología que se usa. Ok, todo esto lo vamos a ver en mucha más generalidad más adelante, dentro de 2 o 3 semanas. ¿Ya? Dentro de 2 o 3 semanas vamos a ver todo esto en mayor generalidad, no en R2 ni en R3, sobre cualquier espacio vectorial, y no van a ser planos ni espacios, sino que van a tener cualquier cantidad de dimensiones. Pero este es como un apronte, un preámbulo. ¿Okay? Y esta es la interpretación geométrica que después va a ser útil cuando veamos las definiciones abstractas, porque las definiciones abstractas son difíciles de comprender, pero ya por lo menos vamos a tener por ejemplo. Dimensión 2 y 3. ¿Okay? Y ahora hagamos más ejercicios. No voy a pasar más materia. Mañana vamos a empezar con los sistemas lineales. Mañana vamos a empezar a intersectar planos en R3. ¿Ya? Esos son sistemas lineales. Pero ahora, por lo menos hasta que se nos acabe la hora, hagamos ejercicios sobre planos, porque aquí tengo un montón de ejercicios que no hemos visto. ¿Ya? Entonces, esta mitadita de la clase va a ser como una clase de ejercicio. Y mañana empezamos con sistemas lineales. Entonces, vamos a buscar ejercicios sobre rectas primero, porque eso está pendiente. Ok, ¿dónde están las rectas? Ecuaciones de rectas, vector en el espacio. Producto vectorial, ya se me dio las rectas por acá. Rectas y todo, ya acá. Hagamos algunos ejercicios. Pero estas son ecuaciones de plano. Encuentre el plano en el ejemplo, ejemplo 5. Ese ya lo hicimos, ejemplo. Ok, hagamos esto. Ejemplo 5. Ejemplo 5, página 168. Que dice, encuentre las ecuaciones simétricas de la recta que pasa por P igual 2, 3 menos 2 y Q igual 2 menos 1 menos 2. Entonces me dice, encuentre las ecuaciones simétricas de la recta que pasa por estos dos puntos del espacio. Bueno, dibujar no va a tener no va a servir de mucho ya, pero quizás un buen ejercicio es dibujar la recta.
no va a servir de mucho para la solución, más que nada para visualizar lo que está pasando, qué estoy haciendo. Entonces, veamos cuál es la recta de los puntos. Dice 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya se me complicó, menos 2. Por acá abajo. Menos 1, menos 2. Entonces, se me complica la situación. Bueno, no es tan complicado. Tengo una línea para acá, una línea para acá, y después tengo que bajar 2 unidades. Este es mi primer punto P. Ahí abajito, ¿ya? Este lo voy a borrar para que no me cause problema. Por ahí está. Estamos en 3 dimensiones, ¿ya? Yo tengo mi punto P. ¿Y qué pasa con mi otro punto? Bien. 2 para Q. 2. Y después dice 2 menos 1. Entonces para acá. 2 menos 1. 2 menos 1. Ya. Me salió medio choco esto. Por ahí sí, ahí está mejor. 2, y después menos 2. Y también tengo que bajar 2 unidades. Va a estar por acá abajo. Entonces, tiene cara de ser, pero no debería, pues se encuentra la ecuación simétrica. Bueno, claro. Entonces, es la recta que pasa por estos dos puntos. No creo que sea horizontal, o sea, paralela al plano X, es tiene una cierta inclinación. Lo que pasa es que el dibujante es malo, eso es todo. Entonces, ¿qué hago con esto? Necesito, para resolver este ejercicio, tengo una recta, necesito el vector director. ¿Cuál es el vector director? El que me da la dirección PQ. ¿Cómo se ha definido el PQ? Las coordenadas de Q menos las de P. 2 menos. ¿Viste? Entonces, si se encuentran las ecuaciones simétricas si tengo una componente 0. O sea que este es un problema con malicia. ¿Ya? Q, pues realmente es paralela al plano de Q. Ok, 2 menos 2. Después tengo menos 1 menos 3. Y después tengo menos 2 menos este. 0. Me da 0 menos 4, 0. Claro, porque son iguales. Entonces, 0. Y me está pidiendo las ecuaciones simétricas. Entonces es un ejercicio con malicia. Las ecuaciones simétricas quizá no es. Yo les dije, y en el libro también dice, que cuando uno tiene ecuaciones simétricas, tiene sentido hacer la pregunta, solamente estas preguntas simétricas, solamente cuando el vector director tiene componentes A, B, C, ningún coeficiente nulo, y hay dos que son nulos. Entonces, la pregunta no está bien hecha, o no sé cuál es la malicia. Pero lo que sí podemos hacer es hallar la ecuación paramétrica. Cualquier punto en la recta va a ser cualquiera de estos dos puntos como mi P0. 2, 3, menos 2, más P, ese es el vector director. ¿Ya? Y entonces, aquí, ¿qué significa esto? Que me va a dar 3 coordenadas. X igual 2 más P por 0. X igual 2. Y igual 3 más T por A. 3 menos 4T. Z igual, el Z va a estar fijo también, porque aquí hay un 0. T por 0 es la tercera componente, se va a quedar menos 2. Estas son las ecuaciones paramétricas. Y entonces no corresponde hablar de simétricas, sino de paramétricas. Porque allá la simétrica significa despejar la T en todas las ecuaciones. Aquí puedo despejar la T, claramente. ¿Ya? Y la T la puedo escribir como Y menos 3 dividido por menos 4. Pero aquí no puedo despejar la T porque aquí la T está multiplicada por 0. ¿Cómo voy a despejar T de ahí si está multiplicada por 0? Entonces, por eso que no está bien escrito, quizás sea un error de imperio. Bueno, esta es la ecuación paramétrica de la recta. Entonces, siempre va a tener, cualquier punto sobre la recta siempre va a tener coordenada 2. Entonces, cualquier punto aquí, cualquier punto que esté por acá, tiene estas coordenadas. 2, 3 menos 4T menos 3. El T variante. Y cuando T sea 0, voy a estar en P.
que cuando el T sea 1, y el P lo consigo con T igual 0, y el Q con T igual a 1. Tiempo igual a 1. Tiempo 0, tiempo 1. Y puedo suponer que me estoy moviendo en esta dirección. Y el T va variando. Pero siempre va a tener la primera y la última coordenada fijas. Entonces, esta recta es paralela a uno de los planos coordenados. No corresponde hablar de situaciones simétricas. Ahí hagamos un ejemplo, hagamos otro. Ese fue de recta, hagamos uno de plano. No. Hagamos uno de plano. Era muy fácil. Ahí hicimos uno de plano ayer, el ejemplo 8, donde había 3 puntos. ¿Ya? Hagamos algo más sofisticado. Encuentren, ya este está bien. Ejemplo 10. Ejemplo 10. Ejemplo 10. ¿Esta qué página es? 171. Ejemplo 10, página 171. Dice, encuentre todos los puntos, de intersección. Encuentre todos los puntos de intersección. ¿De qué? De los planos let me see. 2x menos y menos z igual 3 y x más 2y más 3z igual 7. Right? Déjame ver si copié bien. Yes. Encuentre todos los puntos de intersección de estos planos. ¿Ya? Ok, pregunta. ¿Serán paralelos estos planos? Porque si de repente, porque si son paralelos, aquí puedo pasar 1000 años buscando intersecciones y no van a encontrar ninguna. ¿Ya? Porque podría suceder que el primer plano tenga este dibujo y el segundo plano sea paralelo, esté por allá abajo. Entonces, ¿cuándo voy a encontrar la intersección? Nunca. ¿Y cómo sé si son paralelos? Bueno, es que aquí tengo un vector normal. Y aquí tengo otro vector normal. ¿Qué hago? Me equivoqué. No me equivoqué. Voy a poner un 1 acá. Y voy a poner un 2. Otro. Sí. Ese me parece cualquier cosa excepto un 1. Ok, so. Ahí sí. N1 y N2. Si fueran paralelos, los vectores normales van a ser paralelos a los planos. Entonces, pregunta. ¿Cuáles son los vectores? ¿Cuál es el N1? El vector normal. Es el 2, menos 1, menos 1. ¿Cuál es el N2? 1, 2, 3. Son paralelos estos vectores para que fueran, para que fuesen, eso mejor dicho. Para que fuesen, uno tendría que ser un múltiplo del otro, porque esa es la única manera en que van a ser paralelos. Pregunta, ¿es este un múltiplo de ese? Difícil, porque si este es un múltiplo de este, el escalar tendría que ser un medio, porque un medio por 2 da 1, pero llega un medio por menos 1, menos un medio que tiene un 2, no hay que ver, no son. Así. Bien, entonces tengo esperanza, no son paralelos los planos. Ya, pues esta situación no se da. Eso ya lo sé. Ya, entonces, y estamos en R3, pues si tengo dos planos en R3 que no son paralelos,
Entonces lo más probable es que tengan que intersectarse porque no hay mucho espacio en 3 dimensiones. Porque, ¿ok? Si tengo dos planos, mira. Estoy en R3, ¿ya? En R3. En R3. Y esta es la situación que acabamos de descartar. No son paralelos los planos. Entonces van a estar inclinados. Ya, pero si están inclinados, ¿cachai? Si están inclinados, ahora hagamos así. Ya, si están inclinados, en algún momento, como son infinitos, y estamos en R3, en algún momento tienen que intersectarse y se van a intersectar en una recta. ¿Ya? No sé si lo ven ahí, recta, ¿ya? Una recta infinita. Veamos si es cierto. Esa es la imaginación, lo que dice la intuición geométrica. Ok. Ah, ujú. ¿Me la compran o no? Quizás sí. Los dos computadores me convencieron. Ah, ya, te convencieron. Ya, veamos, pero que matemática hay que ver para creer. Si no, ya, entonces, despejemos. Entonces, yo puedo despejar la Z de acá. Este es el camino tierra, ya después hemos encontrado un método mucho más eficiente para despejar. Eso viene mañana. Mañana, pasado, la próxima semana. So, de aquí, de la primera, despejo Z. 2x menos y menos 3. Paso Z para acá y este para acá. Y acá abajo entonces, y ahora ocupo esta información aquí. De aquí me da una ecuación que va a tener puras x y y, porque el z lo voy a reemplazar. Ahora tengo una ecuación que tiene x e y. Y todo lo más por un número. All right, so. Arriba, oh yes, blue. Entonces ahora voy a escribir eso para que x más 6, 7, 2, menos 3, 1. Después tengo negativo 9, paso para el otro lado, me da 16. Esto es una recta en el plano XY. Esto es álgebra de geometría analítica. En álgebra de geometría analítica vimos cuál era la ecuación general. Una recta en el plano XY era esa. AX más BI más C igual 0. Entonces aquí en la 7, el D menos 1 y el C 16 negativo. Y lo puedo escribir así. Es una recta, claro. Pero claro, está siendo vista en el plano, pero recuerden que estamos trabajando en 3 dimensiones. Pues, entonces, ¿qué podemos decir que la intersección es? Entonces, yo le voy a llamar, estoy hablando como yo, al revés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero describir la intersección de los planos. Aquí tengo el P1 y el P2. Entonces, P1 intersectado con P2. ¿Cuáles son todos los puntos acá? Bueno, son de la forma. Fíjense que yo tengo esta ecuación, pero además yo sé que el Z vale esto. ¿Verdad? Entonces tengo que mejor escribirlo aquí como X, Y, Z, tales que 7X menos Y vale 16 y además el Z vale 2X menos Y menos 3. Eso no simplifica mucho la vida. No simplifica mucho la vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar el X como libre, el Y lo puedo despejar de acá. El Y lo paso para allá, se me queda 7X menos 6. De aquí puedo escribir el Z completamente en términos de X, porque el Y también lo despejé, entonces aquí va a quedar 2X menos Y, pero primero Y era esto, menos 3. Oh, sorry, 16. Que va a quedar menos 5X, 16 menos.
Lo hice bien, ¿no? 16 positivo menos 3, 13 positivo, ya. Entonces, ahí está esa es la recta, entonces lo puedo escribir así, mira. Voy a poner todo lo constante, 0, menos 16, 13, más x factor 1, 7, menos 5. Y el x varía. Ya, pero es que nosotros estábamos escribiendo la recta así, pues le poníamos t al parámetro, este es el parámetro t. ¿Viste que es lo mismo? No importa cuál nombre. Ya, pues entonces esta es la recta que pasa por 0, menos 16, 13 y tiene dirección, tiene vector dirección, o dirección nomás se dice, tiene dirección 1, 7, menos 5. Entonces, esta intersección, la intersección de los dos planos realmente es una recta, ¿no? Es una recta y hagamos un dibujo, así, no voy a hacer el dibujo preciso, pero un plano es así, el otro es así, digamos, y esta que está aquí es esta recta. ¿Por qué la intersección? Entonces esta la vamos a llamar L. L. Ya, pues es la recta. Ya sé la dirección y también conozco un punto. Así que más vale que ese punto que está ahí esté en ambos planos, si está sobre la recta. O sea, que este que está aquí tiene que ser el 0 menos 16,13. Así que este punto tiene que satisfacer ambas ecuaciones. ¿Lo hace o no? A ver, veamos. Aquí, 0. Negativo y, 16 positivo, menos 13 igual 3. Bien, vale. Y acá, 0, 2 por y, menos 32, más 3 por 13, 39, menos 32, 7. Chachín, funciona. Ajá. Ahí está. Pues aquí tengo dos planos que se intersectan, no son paralelos, por lo tanto tienen una cantidad infinita, un número infinito de puntos en la intersección, una recta completa. Ese ejemplo bien útil. Hagamos el último. Hagamos el último ejercicio, cototudo, ¿ya? Ojalá que sea uno sin cototudo, que si yo encuentro la intersección de esta recta con el plano que es paralelo a tal cosa, si algo, así que algo bastante malvado. A ver, busquemos un ejercicio peludo. Demuestre que no, muy fácil. Demuestre que la recta, no, muy papita. Encuentre la recta ortogonal a las dos rectas dadas. ¿Qué pasa a través de...? Esa está buena. 22. Ejercicio 22. Página 73. Oh, sorry. 173. Ejercicio 2. ¿Qué dice el ejercicio? Encuentre una recta L. Encuentre una recta L ortogonal o perpendicular. En el libro dice ortogonal, pero lo mismo que decir perpendicular a las rectas dadas. A las rectas. ¿Cuáles son las dadas? A las rectas x más todo. Esto más chica esta letra, que ya la grande. Minus y menos 1 partido por 4. Z partido por menos 5, que sea una de las rectas que sea ortogonal a las dos rectas, es decir, a esta y a cuál otra, y a esta. X menos 3 partido por 7, igual. Y más 2 partido por menos 2, igual. Z menos 8 partido por 3. Y además, un encuentro de la recta L perpendicular a estas dos y que pase por. Aquí no tienen nada más para decir. Encuentre la recta L que perpendicular a esta y a esta. Entonces, dar nombre. A ver. L1, L1, L2. Una recta L que perpendicular a esta y a esta y que pase por. Más 1 menos 3
2. Agüita, agüita. ¿Tengo tiempo? Sí, tengo 10 minutos para hacer esto. Con calma, ¿ya? Con calma. Tranquilation way. Aquí hay, ya. Red, blue. Una recta que sea perpendicular a esas dos. Está muy mal, a ver. Entonces, hay que dibujar esta. Entonces, esta aquí, L1, L1, L1 pasa por 2, 1, 0. Menos 2, 1, 0. ¿Ya? Y tiene dirección, dirección D1 igual, menos 3, 4, menos 5. El vector director. Abajo. 2 pasa por 3, negativo 8. 3 menos 2, 8. Y tiene dirección, tiene dirección y entre 2 igual. 7 menos 2, 3. Y abajo está. Ya, pero lo que pasa es que estamos en el espacio. Entonces, una recta pasa por Chuchunco, la otra pasa por Pompeo y no se encuentran. Y tienen diversos vectores. Entonces, no quiero dibujar esto porque me va a tomar mucho tiempo. ¿Ya? Ni siquiera quiero intentarlo, pero la L1 pasa por ese punto de menos 1, 2, menos 1, 2, menos 1, sorry, menos 2, 1 y 0. Okay. Pero tiene esta dirección. Sorry, pasa por ese punto. No dirección, pasa por ese punto. Pasa por ese punto. Minus 2, 1. Aquí pasa por ese punto. Ese es el punto P1. Pasa por ese punto y tiene qué dirección. Este otro vector no sé para dónde apuntar. No tengo tiempo para hacerlo. ¿Ya? Entonces, está por ahí. Esa es la L1. ¿Ya? Digamos, ya, sea un poco imaginativo. Y la L2 pasa por otro punto. 3 menos 2, 3, 1, 2, 3. Menos 2, 8 por acá arriba, pasa por acá la otra, y tiene otra dirección completamente con otro vector. O sea, a lo mejor, no sé, pues, sí, ya, esta es la L2. Tengo la L2, entonces, esta recta pasa por este punto, que nada que ver con esta, y tienen vectores que uno inclinado así, el otro inclinado así, no saco nada. ¿Ya? Y lo que necesito, ¿qué necesito? Hallar una recta que sea perpendicular a las dos. Pero es que L entonces va a tener que y quiere que pase por necesita que pase por ese punto, ya le doy el punto. Aquí no sé cuánto vale la el x y más 3 partido por b y el otro es el z menos 2 partido por c. Ahí tengo la ecuación de la L, porque necesariamente tiene que pasar por el punto 1 menos 3, 2. 1 menos 3, 2. Y lo que falta averiguar es el ABC, el vector director. 5 minutos para hacer eso. Vector director. Pero es que el vector director, la recta L tiene que ser perpendicular a ambas. Pero yo sé cómo hacer que una recta sea perpendicular a otra. ¿Se acuerdan de eso? Álgebra de geometría analítica. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Cuando la multiplicación de sus pendientes da igual a -1. Bien. Multiplicación de las pendientes igual a -1. Ya, pero eso me sirve en dimensión 2, pero no en dimensión 3. Porque no hay pendiente en dimensión. Entonces, tratemos de ver qué podríamos hacer. A ver. Entonces, tengo una recta, esta es la L1, y mi recta L. Y mi recta L pasa por a mi. Fue cuando el producto vectorial era 0.
Espera, tranquilo. Déjame deducir lo que tú acabas de decir, y ver si está bien, ¿ya? Ahí tengo la L1 en el espacio, tiene una cierta, y necesito mi L que tenga el vector director que sea perpendicular. Entonces, necesito el vector director que no tiene, que está en el espacio, ¿cachai? No la pongo en la pizarra para... Entonces aquí tengo la L que estoy buscando. Y lo que yo necesito, entonces, lo que importa es que los vectores directores sean perpendiculares. Que los vectores directores sean perpendiculares. Eso significa que A, B, C, producto punto. Cero. Que sea perpendicular con este y también con el otro. ¿Ya? Tiene que cumplir ambas. Entonces, ¿qué estoy haciendo entonces aquí? Estoy encontrando la intersección de dos planos. Bueno, ambos pasan por el origen, sí. ¿Ya? Aquí tengo 7A menos 2B más 3C igual 0. Es una ecuación homogénea. ¿Ya? Homogénea significa el 0 acá. Y tengo que despejar uno en términos de la otra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Igual tengo que dividir. ¿Ya? Esto se lo dejo a ustedes porque se me está acabando el tiempo. ¿Ya? Pero de aquí pueden despejar. Por ejemplo, podríamos multiplicar esta por 2 y sumar. Porque si hago esto me queda negativo 4 y aquí 4 positivo. Entonces, si hago eso, si multiplico la segunda por 2 y sumo, va a quedar 14 menos 3, 11A. Estos mueren. Y aquí tengo 6 menos 5. 6 menos 5 es 1. Entonces, el A puedo elegir yes. Entonces, eso se acabó. Entonces, el C vale menos 11A. ¿Ok? El C vale menos 11A. Y el C vale menos 11A. Entonces, aquí tengo, se me complica, ¿caché? Porque aquí tengo 5 por 11, 55 menos 52A más 4B igual 0. Y esto es 26 por 2. 26 por 2, yes, 26 por 2. 26 por 2, y esto es 4 por 13, entonces 4 por 13, 4 por 13, 13, 13, 13. P vale menos 13A. Y entonces el vector director que estoy buscando era, puedo elegir A igual a 1, si yo quiero. Porque todos los vectores son un múltiplo de fijo. De nada el parámetro. So, antes que se me acabe la hora, antes que se me acabe el tiempo. Vale. 1 menos 13 menos 11. Triunfo. Gané. Le gané el tiempo. Nos vemos mañana. Fue un placer.